En estos días se conmemora el 50 aniversario del golpe militar en Chile y tuve la suerte de haber podido realizar este proyecto con 3 colegas para mostrar la memoria histórica de nuestro país, y estoy muy agradecido a la Casa Willy Brandt que me dio esta oportunidad. Vamos a ver fotos históricas del tiempo de Allende y de la dictadura, y el sentido de este proyecto en general es, en primer lugar, mantener viva la memoria histórica y, en segundo lugar, aprovechar este aniversario de 50 años para agradecerle a toda aquella juventud solidaria que creó, por ejemplo, en el año 73, acá en Alemania, el Comité de Solidaridad con Chile, el Chile Comité, y logró traer a muchos chilenos a este país. Uno de ellos soy yo. Mi nombre es José Giribás y yo soy fotógrafo, trabajo hace 30 años en Alemania, mis temas eran política y economía, y ahora ya me dedico a hacer algún tipo de proyecto que tenga que ver con la memoria histórica. Y entrando aquí a la exhibición, a ustedes les digo, mirando la cámara, señoras y señores, una de las exhibiciones más importantes en Europa, en el corazón de Alemania, en la capital alemana, con uno de los grandes fotógrafos que ha vivido el golpe militar en 1973 y que hoy tiene la gran posibilidad de mostrar la historia de Chile, con todo lo que ha evolucionado, ¿no? De eso vamos a hablar, de estos 50 años de conmemoración. Gran fotógrafo, gracias. No, gracias, José. ¿Qué se siente? Mira, acá tenemos, vamos a decir, Chile in Umbruch, 50 Jahre danach. ¿Me lo traducís en español? Chile en convulsión, 50 años después. Porque Chile es como un volcán, ¿entiendes tú? De repente nos vamos para un lado, de repente nos vamos para el otro. Ahora tiene mucha fuerza la extrema derecha y la derecha en Chile, que quieren, con una actitud negacionista prácticamente, decir que la dictadura fue producto de Allende, ¿entendí? O de la izquierda, y no fue simplemente un atropello enorme a los derechos humanos. Y para parar aquello hay que mantener la memoria viva. Y hoy en esta exhibición estamos haciendo memoria histórica. Exactamente, este es el sentido de aquello. Y vos sos parte de esta memoria histórica. Por lo menos como fotógrafo tengo el lujo de poder trabajar y producir elementos que sirven para aquello. ¿Qué se siente estar acá? ¿Qué se siente entrar acá? Miren lo que es esto, miren lo que es la profundidad. Son 50 años de historia de Chile, una historia convulsa, una historia llena de cicatrices, un país que está hoy discutiendo profundamente qué constitución tiene, pero todo esto te lo voy a dejar a vos. Es solo para dar un marco a nuestro público de lo que vamos a tener hoy en este programa. ¿Cómo te sentís acá? Yo me siento indudablemente de partida orgulloso y feliz de haber logrado aquello. Entendí, de haber podido convencer a 2 colegas a quienes respeto mucho, Tomás Villard y Armindo Cardoso. Y yo en lo personal... ¿Es tu vida? Es mi vida, exactamente, es mi vida. Imagínate, yo, un muchacho con sueños en Chile, de repente se cortó todo. 11 de septiembre del 73, el golpe militar, 3 meses después te escapaste a Argentina y la historia de él la vamos a contar también a través de la historia de Chile. Me gustaría empezar con esta. Es la primera foto que nos recibe, que es una foto tuya que vos sacaste, que este fue el primer intento de golpe militar 3 meses antes del golpe que funcionó, ¿verdad? Decime. Exacto. Esto fue el 29 de junio del 73, donde salieron tanques, por eso se llama el tanquetazo, y rodearon la Moneda. Había un sector de los militares que ya quería, no sabemos si quería hacer el golpe o querían probar el golpe, simplemente, ¿entendí? Eso no se sabe. Pero yo, ilusionado en querer ser fotógrafo, tenía una cámara fotográfica que era una cámara rusa, Horizon, que era un panorama. Y en la tarde, cuando ya el golpe había fracasado y Allende llama a la población para una manifestación delante de la Moneda, yo partí, ¿entendí? Y salió esta foto que para mí, por supuesto, que es una foto histórica.
sin pensar de que este iba a ser también el último acto de Allende en La Moneda. ¿Existe un consenso hoy en día en Chile de condenar el golpe militar, lo sucedido hace 50 años? Vamos, lo dejamos pensar y seguimos. Hablábamos del consenso de condenar un golpe militar en Chile. ¿Existe ese consenso? Ya, lamentablemente ahora no lo hay, ¿no? Y acá tenemos Allende. Imagínate, acá justamente tenemos Allende. El consenso en este momento no está dado porque la derecha y la extrema derecha está en una actitud totalmente negacionista. Pero para entender la condenación al consenso, ¿qué pasa cuando un chileno ve esta foto? Yo no sé, hay muchos que ven en él un dictador de izquierda. Hay muchos que dicen él quería el socialismo, lo tratan de comunista, ¿entendió? O sea, Chile está muy polarizado, que es terrible, ¿entendió? O sea, eso hay que cambiarlo. Y esperamos nosotros que con este tipo de ofertas, ¿entendí? Exhibiciones. Tratar de que la memoria histórica vuelva a su lugar y que sea respetado por ambos, por todos, porque un país que está muy dividido es peligroso. Nosotros ya lo vivimos en el 73. Háblame de tu colega, de Thomas Pilhart. Hay tantas anécdotas aquí que me gustaría que ustedes también escuchen y entiendan, que creo que nos acerca también un poco a la historia y que son súper interesantes. Thomas Pilhart, colega tuyo. Es colega mío. Es fotógrafo alemán. Claro. Él era el fotógrafo estrella de la Alemania Democrática. Él estuvo en la guerra de Vietnam, él estuvo en Palestina, él estuvo en Nicaragua. Y él lo mandan a Chile cuando Allende va a ser elegido presidente por el Parlamento. Mostrame un par de fotos. Estas son fotos que hizo este alemán cuando... Y acá tenemos la foto más icónica, ¿me entiendes? Escuchen esto. Cuando al presidente Allende el Parlamento lo decide que él va a ser el presidente. Que es en esta foto. Sale ya como investido como presidente y hay una escolta militar y el primer soldado de la escolta es Pinochet. Tomás se dio cuenta de esto. Pinochet. Ahí está Pinochet, claro, ¿entiendes tú? Y acá incluso Pinochet le saluda al presidente. Esto en 1970. En 1970, el día... 3 años estuvo Allende en el poder hasta el golpe militar, 11 de septiembre de 1973. Esto es el día en que Allende sube al poder, el 4 de noviembre del 70. Escúchame, ¿entendés? Y Thomas Pilhart, colega tuyo, sí. ¿Él sabía que él era Pinochet? No tenía idea. Lo supo 20 años después. ¿Entendí? En su casa... estamos revalorando una fotografía acá. Por supuesto, ¿entendí? O sea, imagínate, para un fotógrafo tener una foto así, que es un ícono, y darse cuenta 20 años después... De que el tipo que está al lado de Allende es Pinochet. Y un periodista alemán, un fotógrafo alemán que está metido en todo el mundo. Chile es una cosa insignificante, ¿entendí? Entonces nadie se preocupó, o él no tuvo el tiempo y tampoco la agencia para que trabajara. Y en aquel momento recordar que Pinochet era un completo desconocido, que no era el jefe de las Fuerzas Armadas, sino que no sabíamos quién era él en ese momento. Qué loco, bueno, ¿no? Es la suerte del fotógrafo. La suerte del fotógrafo, Dios mío. Esto es uno de los highlights, señores, de la exhibición. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Armindo Cardoso estaba en la dictadura en Portugal, en la cárcel, y logró salir y se escapó inmediatamente a Francia, el año 68. Ahí, por casualidad, también suerte de fotógrafo, le tocó la protesta estudiantil del 68 en París. Claro. Armindo llegó el 69 a Chile y cuando Allende llegó a la presidencia del 70 se formó una revista semanal que se llamaba Chile Hoy. Y Armindo se transformó en el fotógrafo jefe de esa revista durante los 3 años ¿Y qué época fotografió? Del 70 hasta Allende, del 70 hasta el 73, perfecto, hasta el golpe militar. Hay una foto que quiero mostrarles a ustedes que es súper interesante. Contá la historia de este... Contá, por favor. Espera que vamos a ponernos así. Esto es increíble. Este es el Parque Quinta Normal en Santiago, un parque grande. Y Armindo, el día del golpe, los militares invadieron el diario, quemaron los archivos donde él trabajaba, pero él tuvo la suerte de poder esconder algunos negativos que los enterró
¿En dónde? En una casa cerca de este parque. No sé si en el mismo parque, pero en una casa del sector. Está bien. Y cuando vino el golpe, él se refugió en la Embajada de Venezuela y logró llegar nuevamente a Francia. Sí. Y un attaché cultural de la Embajada francesa recuperó esos negativos. Que estaban enterrados Estaban en una enterrados. casa y parte acá en el parque. Armindo hizo exposiciones de ese trabajo prácticamente en varias ciudades de Europa y también en México. La exposición se llamaba La Memoria Rescatada. Muy bien, siempre hablando de memoria histórica. Vamos a ver un poco las fotografías de Armindo para llegar a las fotos de José, invitado hoy en Aquí Estoy. Qué ironía, ¿eh? Tu nombre con abajo del dictador. Bueno, yo, como te digo, salí el 73 huyendo de Chile y volví la primera vez el año 86 y después el 88 y el 90 estuve en Chile también. Y estas son fotos del 88, poco antes del plebiscito, donde la dictadura prácticamente lo perdió. Él nunca quiso perderlo, incluso quiso manipularlo, pero el general de la aviación dijo: no, perdimos. ¿Qué te causan hoy estas fotos? Fotos que hiciste vos cerca. O sea, mira, yo este día, por ejemplo, yo lo tengo muy presente porque yo voy, esto fue en el Palacio Diego Portales, que ahí estaba la central de la Junta prácticamente, y para llegar ahí había muchas manifestaciones y yo voy en camino a ese evento y encuentro a muchachos de la extrema derecha del grupo Patria y Libertad que están golpeando un auto. En ese auto había un periodista alemán que se llamaba Gero Gembala, que yo lo conocía. Y entonces yo empiezo a fotografiar eso y Gero logra escaparse y el grupo se viene contra mí. Entonces yo en ese tiempo era jovencito, podía correr, me arranqué y llego jadeando, llego más tarde que a la hora que tenía que estar la prensa. La prensa estaba ubicada, esta era una especie de teatro grande, y la prensa estaba ubicada en un balcón lateral. Pero como yo llegué tarde, ¿pudiste sacar estas fotos? me metí por el público simplemente, ¿entendí? Por los invitados. Y quedé frente a Pinochet. Entonces saqué esta serie del buscándose su pañuelo y después sonándose. Esto muestra lo que era el Chile de los años 80. Estamos hablando del año 88 también, ¿entiendes tú? El 88, el 88. Esto es el 86. Imagínate tú, estas tres mujeres son viudas de tres hombres que eran miembros del Partido Comunista que fueron raptados y degollados. O sea, que ¿podían ellas manifestarse o era un coraje sobrehumano lo que ellas Esta mujer, hay un video donde esta mujer va con su hijo y llevan un clavel, ¿entiendes tú? Y van ahí, y es parada por la policía. Y la mujer le dice: no me toquen, usted no tiene derecho a tocarme. Ya asesinaron a mi marido. Y ella acompaña a su hijo a que ponga un clavel frente al Palacio Presidencial, ¿me entendió? O sea, esto demuestra una valentía impresionante. Acá hay gente que ya está leyendo la lista de los desaparecidos. Al día de hoy tenemos cerca de 1.100 desaparecidos, que nunca se sabe en dónde quedaron los cuerpos. Los militares reconocieron de que habían tirado unas 600 personas al mar. Este chico, Rodrigo Rojas, exiliado con su familia en Estados Unidos, vuelve a Chile como fotógrafo a los 19 años. Esta muchacha era una estudiante y a los dos los pilla una patrulla militar, los rocea con benzina y los quema. El chico murió, la chica quedó, esto aquí ya todavía se notaba la herida, ¿entendí? Entonces, esta chica vive actualmente en Canadá. Esto demuestra de que, y estamos hablando de qué año, estamos hablando del año 88. Imagínate, el golpe fue el 73. O sea, esta brutalidad seguía y seguía. Vos condenás, ahora vamos a seguir caminando, vamos a la parte que dice José, la parte más oscura de la exhibición, que eran los centros de tortura, la parte final de la exhibición. Pero la pregunta es, ¿ha hecho memoria histórica Chile? Esta parte se llama de la tortura no se habla, por eso te preguntaba yo un poco de la memoria histórica de un país. ¿Cómo lo ves vos en Chile? Bueno, yo creo que en Chile, si lo comparo con otros países, por ejemplo con Argentina, yo creo que no logramos mucho. Logramos algo, por supuesto, tenemos una cantidad de criminales que están presos, ¿entendí? Pero de todas maneras, Argentina tuvo mucho más valor para hacer esas cosas que nosotros.
Pero hay otros países que están incluso mucho peor. Piensa tú en España, que no ha pasado nunca nada. Entonces, yo el 2016 inicié este proyecto que se llama De la tortura no se habla. Esto es. Y bueno, ¿cuál era el concepto? Era documentar algunos lugares que eran centros de torturas, que eran clandestinos. Habían como 1.200 centros en todo Chile. En Santiago creo que eran más de 200. ¿Entendí? Hay muchos que desaparecieron, que la gente no sabe. ¿Entendí? Y yo logré visitar 13 lugares en Santiago y en Punta Arenas y en Valparaíso. Ahora, estas fotos son en colores, ¿por qué? Porque los presos en todos los sitios, en todos los centros de tortura donde estaban prisioneros, siempre estaban con los ojos vendados. Entonces ellos lo único que podían ver por el espacio que queda aquí entre la venda, el piso y las características del piso. Esto sirvió para reconocer después a muchos lugares. Esto, por ejemplo, se sabe, es la venda sexy. Esto es Londres 38. Esta es la Villa Grimaldi. Que son todos centros clandestinos. Londres 38 y Villa Grimaldi son ya memoriales. Esta casa Venda Sexy estaba hasta el 1 de septiembre de este año, era una persona privada que la arrendaba. Van a ver una foto después ahí. El 1 de septiembre de este año, hace poco, hace semanas, Boris firmó un decreto para expropiar esta casa, para que se transforme. Acá murieron 70 personas. Para transformarlo en un memorial. Esto lo hizo ahora. O sea, dentro de todas las debilidades que muestra el gobierno de Boris, se ve que existe el notorio interés de darle una importancia válida a la memoria. Bueno, este es el proyecto, como les contaba ahí, que lo inicié el 2016, se terminó el 2018, donde yo decidí mostrar centros de tortura clandestinos. Logré encontrar 13 en todo el país, y estos son los sobrevivientes, que yo pude conversar con ellos, entrevistarlos, fotografiarlos. Una cosa importante, ellos se reconocen como sobrevivientes, no como víctimas. Y eso es una cosa muy importante para la psiquis personal. O sea, tú luchaste y perdiste, pero no son víctimas. Ya lamentablemente de este grupo ya bastantes han fallecido y todos tienen la mención. Óscar murió el 25 de abril del 2021 sin haber recibido justicia. Todas las personas que ya han fallecido no han recibido ningún tipo de justicia. ¿Y vos cómo te reconoces viendo tu historia aquí con Chile? O sea, cuando yo veo esto, creo que salí ganando, porque yo tengo la posibilidad de decirles, miren, no se olviden, aquí están las cosas. Estas personas, cada una de estas personas tiene su historia, que sufrieron mucho, indudable, ¿entendí? Ahí hay un compañero que estuvo en 5 o 6 campos de concentración, 1 año y medio siendo torturado. Y ahora yo te pregunto, si vos decís que de todo esto, ¿qué es lo que le querés mostrarle cuando trabajabas como fotógrafo en los diarios alemanes, ¿no? Y lo seguís haciendo? ¿Cuál es no el objetivo, sino el mensaje que querés transportar de toda esta historia al lector alemán y al lector internacional? Son los sobrevivientes, son las caras, son las historias, son los centros clandestinos, es la memoria histórica, es la dictadura. Claro, o sea, simplemente mantener viva la memoria histórica para las nuevas generaciones, porque en la juventud, en la medida que vayan viendo esto, que vayan informándose por esto, es el único antídoto para que esto no vuelva a repetirse. Y te puedo decir algo, el 70% de la población hoy en Chile no ha vivido la dictadura militar, por eso es un honor. Vamos a la parte de abajo porque esta es la historia un poco de los 50 años. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es Chile hoy en día, el actual Chile, después del estallido social? Hay toda una parte de la exhibición que dedica con fotografías a esta última parte de lo que es la historia de Chile, donde muchas mujeres fotógrafas han sido invitadas desde Chile a Berlín para inaugurar esta parte de la exhibición. Nos vamos a hablar con algunas de ellas y a mostrar otras fotos. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias. ¿Cuál es el rol hoy de este nuevo Chile en esta exhibición? Yo creo que es mostrar un poco que las cosas han cambiado, pero al mismo tiempo no tanto. O sea, la represión en Chile continúa fuerte, la represión que vivimos en el estallido fue muy potente, con mucha gente herida. 2019. Entonces, claro, uno piensa pasaron 30 años, pero los cambios
¿fueron tantos cambios o no? 30 años en aquel momento, ¿no? De O sea, la claro, dictadura. 30 años desde la dictadura, desde el fin de la dictadura hasta que, o sea, 30 años de supuesta democracia, en el fondo. ¿Y cuál es el mensaje que traen ustedes a Alemania dentro de toda esta exhibición, dentro de la conmemoración del 50 aniversario del fin de la dictadura militar? O sea, ustedes son una generación que no vivió la dictadura. Por ejemplo, la experiencia donde yo vivo, que es Concepción, que a 500 kilómetros de Santiago, fue igual muy represiva. Muchas mujeres fueron detenidas, las de reporteras gráficas, y hubo mucha violencia por parte de carabineros y de fuerzas militares que violaban los derechos humanos sistemáticamente. Ustedes salieron a la calle a fotografiar, ustedes son fotógrafos. ¿Me cuentan de esa experiencia, que de las fotos que estamos viendo es una experiencia muy personal? A ver, yo trabajo en fotografía hace muchos años, pero yo creo que a todos nos compartimos un sentimiento de ese 18 de octubre, un poco de no entender qué era lo que estaba pasando. Como que empezamos a ver noticias que habían disparado a una chica en Estación Central, que estaba saliendo la gente a la calle, y yo creo que nadie en ese momento tuvo la capacidad de entender la magnitud que esto iba a tomar. La cantidad, la fuerza que iba a tomar, la represión que iba a haber, la cantidad de heridos que íbamos a tener. Entonces, estar metida ahí en el medio, viendo todo eso, era una sensación muy extraña, como estoy viviendo un hecho histórico, pero sin terminar de entender el nivel de todo esto, la fuerza que iba a tomar. Está bien, ¿y se entiende hoy en día? O sea, ¿cómo unimos todo esto hoy con conmemoración? Yo creo que va siendo como por etapas, como que uno va, como que le va cayendo la ficha, como se dice en Chile, de a poco, como que uno va entendiendo un poco más el nivel, el proceso y todo esto. De hecho, para mí, nosotras hicimos un libro junto con otras de las fotógrafas que estamos acá, y al momento de editar este libro fue revivir un poco eso y empezar a entenderlo un poco más desde afuera y no tanto como la persona que lo estaba viviendo todos los días, porque nosotras salíamos casi todos los días a la calle porque todos los días estaba pasando algo. Entonces fue muy intenso esos meses de estar prácticamente todos los días en la calle sacando fotos, viviendo esto, y entonces ya cuando dejamos reposar un poco y empezamos a ver de nuevo las fotos, como que uno empieza a ver la magnitud del evento, de todo lo que pasó. ¿Se entiende la dictadura de otra forma, siendo un poco más joven y no haberla vivido? O sea, ¿cómo es la discusión hoy en día? Dictadura es dictadura, se tiene que entender de una forma. Es una pregunta, perdón. Sí, no, yo creo que se notaba la diferencia de una generación nueva sin ese miedo. O sea, yo lo siento, por ejemplo, el primer día que estuvimos en la calle, cuando pasaban los helicópteros, yo veía mucha gente, mi mamá entre ellas, y la generación como de ellos que vivieron la dictadura, como se paralizaban un poco con el ruido del helicóptero. Y ellos decían, lo que pasa es que para nosotros el helicóptero significa desapariciones. Entonces, eso nosotros no lo teníamos. Nosotros sentíamos un helicóptero y era como, ok, un helicóptero aparecía pasando. Pero ellos se paralizaban mucho con el miedo por el recuerdo que les traía el helicóptero. Yo creo que ese tipo de cosas marcaron mucho la diferencia entre la generación que sí vivió la dictadura y nosotras que no lo vivimos. Y contame un poco de estas fotos. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que viviste esos días? Mucho. Vamos a ver un poco de las fotos, pero contanos así. Yo creo que es sentimientos encontrados. Por una parte, me hacía muy feliz el sentir que la gente estaba en la calle, que estábamos todos juntos, que estábamos viviendo esta experiencia así como país, pero al mismo tiempo estaba mezclado con pena, con rabia, con miedo. Era una mezcla de sentimientos porque veía a la gente en la calle con sus joyas, tocando y toda la cosa, pero también veía a la policía reprimiendo, gente herida, perdiendo la vista. Entonces era como, ¿cómo llegamos a esto? Cuando el presidente de esa época, Sebastián Piñera, salió en la tele diciendo, ¿estamos en guerra? Dije, ¿qué? No estamos en guerra, estamos protestando, no es una guerra. Pero hoy, al parecer para ellos sí fue una guerra y nos trataron como si fuéramos el oponente. ¿Y qué aprendió el presidente actual sobre este estallido social? Eso es lo que estamos viendo. Creo que todavía está muy en el inicio de este proceso, que es distinto estar en el gobierno, estar ahí a la cabeza, que obviamente no se pueden hacer todas las cosas que uno esperaba. La derecha es muy fuerte en Chile, la posición, entonces quizás esperábamos más, pero yo creo que igual dentro de lo posible han hecho cambios y de todas maneras es una diferencia que hubiese salido el otro candidato que era de ultraderecha. Sí. Y vos, escuchando esta generación joven, con toda la experiencia de... Mira, yo estoy muy, muy feliz
de ver que el trabajo nuestro se está prolongando con tanta potencia, ¿entendí? O sea, para nosotros, para mí, en mi generación, había muy pocas mujeres en la calle, y ahora estas chicas se están reapropiando de ese terror, ¿entendí? Ellas son ahora las que mandan allá, ¿entendí? En el sentido fotográfico, y para nosotros, los viejos, indudablemente que es una alegría ver que esto funciona, y funciona muy bien, ¿entendí? Yo les quiero agradecer por estar acá, por haber venido, por este minuto que tienen en Aquí Estoy, y que sigan los éxitos con esta exhibición, que es muy importante no solamente para ustedes allá, sino para nosotros también en el extranjero, entender el proceso que está viviendo el país de ustedes, que es Chile. Muy honradas por la invitación, por Pepe, por toda la gestión, y también de estar representando a 12 fotógrafas que son maravillosas, que tienen un trabajo precioso que van a poder ver. Así es que muy honrada de poder ser la cara visible en el fondo de esta tremenda exposición. Gracias. Hasta la semana que viene, chicos.